Gracias por continuar con nosotros aquí en La Octava. Y la oposición ha amagado con interponer una controversia constitucional por el decreto para el uso de las Fuerzas Armadas. Eso nos ha quedado claro. Quienes lo defienden aseguran que esto no es sino una medida temporal mientras se consolida la Guardia Nacional. Con posiciones como estas es importante conocer los argumentos de los distintos actores en juego. Por eso agradecemos la presencia esta noche de Xóchitl Gálvez, senadora de la República por el Partido Acción Nacional, de Jorge Álvarez Maínez, actual secretario general de Acuerdos de Movimiento Ciudadano y el diputado federal por Morena, Pablo Gómez, para que puedan contrastar puntos de vista. Las reglas de este debate son las siguientes. El debate consta de 4 bloques. Se les dará el mismo tiempo a los participantes para que expongan sus argumentos. Para cada participación dispondrán de un tiempo que les indicaré antes de cada participación. Y les comento que contamos con algunos segundos de retraso entre que en cabina aparece el tiempo límite y les llega a ustedes a su pantalla, solamente para que lo tomen en cuenta. Cuando haya concluido su tiempo, de todas maneras se los indicaré y pasaremos con el siguiente participante. Los participantes no se podrán arrebatar la palabra, solamente podrán hacer exclamaciones si es que no pueden contenerse, de preferencia exclamaciones que no superen las 4 o 5 palabras. Dicho esto, pues comenzaríamos con esta primera ronda de este debate. Quisiera que iniciáramos con una ronda de argumentos iniciales, un posicionamiento de ustedes en particular sobre el decreto publicado esta semana, si creen ustedes que es un mero trámite, como dijo el presidente esta mañana, o si es que profundiza la militarización, como han señalado ya algunas organizaciones e incluso algunos grupos parlamentarios. Empezamos contigo, senadora Xóchitl Gálvez, por favor. Ok, muchas gracias. Antes que nada, buenas noches. Estamos contando tiempo. Yo estuve en el debate y en la discusión de esta reforma constitucional. Recuerda que la reforma constitucional vino de la Cámara de Diputados tal como la había mandado el presidente. O sea, no le habían cambiado ni siquiera una coma. Nosotros, bueno, al menos eso es lo que dijeron. Y nosotros desde un principio advertimos la insistencia de que hubiera un mando militar. Hubo muchísimas negociaciones durante varios días con la secretaria de Gobernación, estaba Zoe Robledo, y siempre se trató de buscar el cómo sí. La idea de ayudar al presidente a tener una Guardia Nacional, era obvio que nosotros no podíamos negarnos a que el país pudiera retomar la senda de la paz y de la tranquilidad, y si ese era el modelo que el presidente requería, pues se lo dimos. Quedó muy claro que tenía que ser un mando civil y hoy prácticamente todos los mandos militares están en la Guardia Nacional sin haber pedido licencia. Quiero aclarar que soy hermana de un coronel del Ejército, conozco su trabajo como militar, ha estado lo mismo en el sismo del 2017 en la ciudad que combatiendo el narcotráfico en Sinaloa y hoy se encuentra desplegado en la frontera. Entonces, conozco la vida de los militares, conozco la visión y el pensamiento y tengo la certeza que los militares no tienen la preparación para ser policía. Este decreto definitivamente sí contraviene la Constitución porque de acuerdo a la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Alvarado y Espinosa, se establece claramente los criterios excepcionales de las Fuerzas Armadas para que intervengan en tareas de seguridad. Será de manera extraordinaria, es decir, justificada, temporal y restringida, de forma subordinada y complementaria. El propio decreto dice que se tendrá que coordinar. Concluyó la el palabra tiempo, coordinación, senadora. no es subordinada. Gracias. Vamos contigo, diputado Pablo Gómez, por favor. Bueno, tal vez leímos cosas diferentes, ¿no? El decreto, perdonen porque no sé si pasó al aire la risa que me dio cuando Xóchitl dijo que no le habíamos cambiado ni una coma. Estaba ese proyecto irreconocible de cómo llegó a cómo lo mandamos al Senado. A ver,
Va a participar la Fuerza Armada Permanente de manera extraordinaria, Xochitl, regulada, fiscalizada, subordinada, complementaria. Más de lo que tú dijiste, más de lo que tú pediste, ya lo firmó el presidente de la República. Pero es exactamente lo que está puesto en la Constitución que tú votaste. Dice, en tareas de seguridad van a participar las Fuerzas Armadas, según las órdenes del presidente, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Por eso Andrés dice que es como un trámite, porque en realidad pues está repitiendo lo que dice, lo que tú aprobaste, y yo también. Entonces, vamos a ver qué nos informa el presidente de la República cuando llegue el día en que tenga que informar de acuerdo con lo que dice la fracción cuarta del artículo 76. No hay ninguna idea de militarizar la seguridad pública, al contrario. Este es justamente el proceso inverso. El proceso inverso que tiene una fecha de caducidad ya establecida en el transitorio quinto de la Constitución. Entonces, concluyó el tiempo, diputado la orden Pablo que da el Gómez. presidente es congruente con esa fracción quinta. Jorge Álvarez Maínez, por favor. De la Constitución. Sí, bueno, a mí me extraña que Pablo Gómez nos quiera convencer con una chicanada. El hecho de repetir palabras que vienen en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no hace que el decreto vaya acorde a los propios criterios de convencionalidad. De hecho, ya hay expresiones de preocupación de la Organización Nacional de la Organización de las Naciones Unidas, particularmente del Alto Comisionado en materia de derechos humanos, que tienen que ver con la probable inconvencionalidad que tiene este decreto. El decreto autoriza a las Fuerzas Armadas a prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas, a garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, así como prevenir la comisión de delitos, a realizar la detención de personas y el aseguramiento de bienes relacionados con hechos delictivos, a realizar el registro inmediato de la detención de las personas y a participar con otras autoridades federales, locales o municipales en operativos conjuntos. También le aclararía al diputado Pablo Gómez, con todo respeto, que son muy distintas las cosas que él aprobó como diputado y que la senadora Xóchitl Gálvez aprobó gracias a que el bloque de contención hizo una cirugía mayor de la minuta que ellos mandaron al Senado de la República. Una minuta defectuosa que por supuesto que no incluía ninguno de estos criterios que hoy se ufana de que estén plasmados en el decreto. Esas palabras de excepcionalidad, de temporalidad, se las puso explícitamente el Senado de la República al dictamen que venía de la Cámara de Diputados y que no las incluía. Y yo diría que concuerdo perfectamente con lo que Pablo Gómez escribió el 23 de febrero del 2017 en Proceso. Por más vueltas que se quiera dar a las tareas policiales de las Fuerzas Armadas, las mismas seguirán siendo inconstitucionales. Mas el problema no está cifrado en estos términos, porque el Ejército y la Armada tienen años ejerciendo de policías, sino en el hecho de que han fracasado. El gran debate es cómo le damos seguridad a los ciudadanos en México. Jorge. Para mí la ruta es la vía civil. Bien. Bueno, me voy a ir a un corte. Al regreso quiero comentar sobre las otras cosas que dijo el presidente en la mañana. Habló, entre otras cosas, de por qué está justificando este decreto, y él dice que se han desaprovechado la utilización de dos instituciones clave como son la Sedena y la Secretaría de Marina, y quiero que escuchemos lo que dijo esta mañana, pero vamos a un corte y ya volvemos. Con nosotros estamos aquí en La Octava y debatiendo con Xóchitl Gálvez, Pablo Gómez y Jorge Álvarez Maínez, y en este bloque tenemos dos rondas de participaciones de 1 minuto y medio cada una. Quisiera empezar por recapitular unas palabras del presidente esta mañana. Yo creo que tenemos la dicha, los mexicanos, de contar con dos instituciones como la Secretaría de Marina y como la Secretaría de la Defensa Nacional, que son realmente
dos pilares del Estado mexicano para la defensa de la soberanía y también para la protección de los mexicanos, para la seguridad pública, no solo para la seguridad del Estado, para la seguridad nacional y la seguridad pública. Y yo creo que se estaba desaprovechando la utilización de estas instituciones para atender el principal problema que heredamos, el de la inseguridad y el de la violencia. Lo hemos dicho en otras ocasiones, lo repito porque se olvida. Crearon la Policía Federal con ese enfoque de que no se iba a militarizar el país y resultó un rotundo fracaso. No se creó un organismo, una institución para realmente defender a los mexicanos, protegerlos, sino fue una corporación que se hizo sin disciplina, que se plagó de corrupción. Ya no voy a hablar de quienes manejaron esa corporación. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Se oye la voz un poco rara porque le pusimos cámara rápida porque no les queríamos quitar mucho tiempo. Ahí está el presidente hablando del libro que escribió en 2016, La Salida, donde ya lo chequé esta mañana. Ciertamente lo que dice el presidente es verdad. Él argumentó ahí que había 230,000 elementos de la Secretaría de la Defensa y 60,000 de la Secretaría de Marina y que era incongruente que no pudieran realizar labores de seguridad pública. Pero también en otro momento el presidente llegó a decir que él quería regresar a los militares a sus cuarteles. Sí. Quizás la pregunta que habría que hacernos es, ¿será que es posible realizar tareas de seguridad pública en este país sin los militares? Independientemente de... tenemos 1 minuto y medio para cada uno y ahora voy a empezar con Pablo Gómez porque hubo ahí una alusión personal y quizás la quiera responder. 1 minuto y medio, por favor, diputado. No voy a responder porque si no, no acabo. Bueno. Miren, yo estoy de acuerdo completamente en que los militares no deben hacer funciones de seguridad pública. No deben. No deben. Ahora, el problema es cómo logramos que no lo hagan después de tantos años en que sí lo han hecho. Entonces, se puede decir cualquier cosa cuando no tienes la responsabilidad de lograr que se regresen a los cuarteles. Hay un plazo fijado. El Congreso lo fijó, el presidente lo respeta. Pero al ordenarle a las Fuerzas Armadas que participen en funciones dadas a la Guardia Nacional, no les está dando todas las funciones. Quiero que lean el segundo punto. Nada más da 12 funciones de un total de 44 que tiene la Guardia Nacional. No puede la Guardia investigar nada. Perdón, el Ejército y la Armada, como la Guardia sí puede. Prevención de infracciones administrativas, no. Información en lugares públicos, no. Operaciones encubiertas, no. Análisis técnico, táctico o estratégico de la información, nada de cuestiones informativas. Investigación de delitos, nada. Informar a la persona, recibir Pablo. Las denuncias de hechos que puedan ser constitutivos de delito, no. Así hay la mayor parte. Pablo, tengo que darle la palabra a Jorge Álvarez Maínez para ser justo con todos los participantes. Jorge, por favor. Sí, yo recuerdo aquí, lo dijo muchas veces, pero aquí está un tuit, lo leo si quieres, es de el 26 de abril del 2010 del propio presidente López Obrador. Debe de fortalecerse el poder civil con el establecimiento de la democracia. El militarismo no es solución. Dice Pablo que entonces hay que meter a los militares a tareas de seguridad pública para que los militares no estén en tareas de seguridad pública. Es un contrasentido, por eso el decreto no cumple con estas características. Dice el decreto, enuncia el decreto, que la tarea va a ser extraordinaria.
Dice Pablo que hay un límite temporal. Es el único tema al que hace referencia. Que sea extraordinario quiere decir que es una excepción, que caso por caso se valora la posible intervención, no que es una cosa normalizada, como propone justamente el decreto, que además ni siquiera tiene definido un límite territorial en el cual las Fuerzas Armadas actuarían bajo este criterio. Dice que va a ser subordinada. Hoy el presidente dijo en esa misma conferencia de prensa que tú estabas citando ahorita, Hernán, que él se va, que él no cree que deba de haber medias tintas y que él se va porque deberían de estar adscritas a un mando militar, contraviniendo la propia reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. Dice que debe estar regulada. ¿Quién va a estar regulando justamente estos temas? Nosotros habíamos hablado de que tenía que haber controles legislativos, controles crecientes, y lo que están diciendo Javier Martín Reyes, Sergio López Ailón, Pedro Salazar, hoy en una disertación que dice, oigan, si el presidente lo que quiere activar es un estado de excepción, nosotros tenemos un mecanismo constitucional previamente Gracias, establecido. Jorge, concluyó tu tiempo. No lo está haciendo el presidente. Xóchitl Gálvez, por favor. Bueno, yo fundamentalmente, así como el presidente dice que fracasó la Policía Federal, para mí hoy hay un fracaso de la Guardia Nacional. Pero hay un fracaso de la Guardia Nacional porque no se hizo ningún esfuerzo para hacer que tuviera éxito. No hemos visto dónde está la contratación de guardias nacionales, la capacitación. Simplemente lo que pasó fue que empezaron a pasar gente del ejército hacia la Guardia Nacional con 3 o 4 semanas de capacitación. Eso lo vimos en los salones improvisados que se hicieron. Y está muy claro que para que el ejército salga, y esto es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se establece que tendrá que ser supervisado por organismos de derechos humanos civiles, competentes, independientes y técnicamente capaces. Entonces, si ya lo va a hacer, pues lo tendría que hacer de una manera legal y no permitir que el órgano interno de control del mismo gobierno sea el que supervise esto. Esta es para mí de las partes más delicadas y más graves. Y el propio presidente decía que la salida del ejército a las calles significaba el fracaso del mando civil, o sea, de los gobiernos civiles. Entonces hay una contradicción. Hoy vamos a buscar cómo justificarla. Por supuesto que en la Constitución le dimos esta facultad, pero tendrías que leerte todos los considerandos, Pablo, que son 29 páginas, especialmente del 25 a la 27, donde se establece claramente bajo qué consideraciones podría salir el ejército a las calles. Tiempo, senadora. El presidente dijo hoy que este decreto que se publicó esta semana es un mero trámite. Otros, sin embargo, creen que es el camino hacia la militarización. Y en particular quiero mencionar lo que señaló Seguridad Sin Guerra. Publicó un comunicado muy fuerte en el que alertan que el decreto significa que el militarismo salió del closet. Voy a citar brevemente lo que dice Seguridad Sin Guerra. Dice, el acuerdo pone en evidencia lo que a lo largo del último año ha sido una realidad evidente. La Guardia Nacional es una etiqueta para disfrazar a las Fuerzas Armadas de cuerpos civiles. Varias organizaciones están planteando que en realidad esto profundiza la militarización de la seguridad pública que desde hace 2 sexenios se ha venido impulsando en tareas de seguridad. Y el tema salió hoy en la mañana y el presidente hizo un comentario precisamente sobre estas organizaciones, y yo quisiera ver si podemos recuperar ese comentario. ¿Lo tenemos? Nuestros adversarios no analizan las cosas a fondo, pero además cometen errores, porque como no dejan de ser una élite, estamos hablando de dirigentes, de organizaciones civiles, no gubernamentales, ¿sí? Y de analistas, incluso académicos, pero no dejan de ser una élite, no dejan de estar solo en las oficinas, no bajan, levitan, no tienen comunicación con el pueblo, les falta baño de pueblo. Pueden ser eminencias en la materia, pero les falta
recoger los sentimientos del pueblo de México, porque cayeron en lo mismo de los políticos, que pensaban de que el pueblo no contaba, que la política era asunto de los políticos, que todo se resolvía en las élites, en la llamada sociedad política, los expertos. Bueno, ahí lo escucharon ustedes, está el mensaje y el presidente responde no solamente con la crítica al mensaje, sino con la crítica al mensajero. ¿Qué piensas, Pablo, de este señalamiento que hace el presidente, que claramente se refiere a las organizaciones de quien viene este mensaje como una élite y bueno, y dice todo esto que le acabamos de escuchar? 1 minuto y medio, por favor, cada uno. A mí me parece que tiene toda la razón, pero no es el tema que estamos tratando en este momento. Ese es otro tema. Quizá otro día nos invitas a plantear el asunto de cómo anda la oposición, pero ahorita no estamos analizando eso. Estaba yo diciendo que el ejército y la armada no tienen todas las funciones en la orden que dio el presidente López Obrador que las que tiene la Guardia Nacional, que solamente tienen una minoría de funciones. Estaba yo leyendo cuáles no, son importantísimas. Y continúo. Deberían leer la ley y verlo cómo anda la orden presidencial. Recibir denuncias, no. Verificar la información que reciba, no. Definitivamente no. Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de delitos, no. Requerir a las autoridades tales o cuales cosas para fines de investigación, no. Realizar registros de los actos de investigación, no. Emitir informes, partes policiales, demás documentos relativos a sus investigaciones, no. Bueno, adoptar medidas que se consideren necesarias tendientes a evitar que ponga en riesgo su integridad física en el ámbito de su competencia, diputado. no. Tiempo, Entrevistar diputado a personas, no. Tiempo, y si tiempo. lean. Bueno, lean, por favor. Xóchitl, Pablo Gómez dice que no han leído ustedes la ley. Espérame tantito. A los militares en Pues esta si te orden. calla, Pablo, seguimos. podemos hablar. Por favor, Xóchitl. A trabajar. A ver, Pablo, yo he leído completamente el decreto, no solo tú lees, no, De la ley. no, es por eso. Yo lo que sí te puedo decir es que hoy los militares van a ser primer respondiente, no hay duda de eso. Y hoy los militares no están capacitados para ser primer respondiente. Su visión, y te lo digo como hermana de un militar por 40 años, su visión es totalmente diferente en su formación y en su capacitación. Pero hoy lo mismo los militares los usan para hacer aeropuertos, que para sacar sargazo, que para detener migrantes, que para hacer policías. Lo claro es que este gobierno engañó a los mexicanos, porque todo su discurso de campaña fue que sacaría a los militares de la calle. Y hoy lo que está haciendo es haciendo un decreto para que permanezcan de aquí al 2024. Sé exactamente lo que aprobé en el Senado porque estuve en la mesa de negociación. Me queda claro que era factible. Nosotros propusimos que se hiciera una ley de este transitorio justamente para que se dejara claramente las condiciones extraordinarias y se pudiera regular. Nunca se aceptó por parte del grupo negociador del gobierno porque la intención de fondo siempre fue militarizar. Lo primero que hizo el presidente después de la emisión de esta reforma constitucional fue nombrar a un militar al frente de la Guardia Nacional cuando la ley era claramente que era un civil. Y hoy todos los estados tienen militares que no han pedido licencia. Esa es la violación que se hace y yo creo que lo tenemos que reconocer, pase lo que pase. No vamos a resolver el problema de la inseguridad de esta manera. Tiempo, Xóchitl. Jorge Álvarez Maínez, por favor. Mira, Hernán, yo trabajé en el Senado cuando Pablo fue senador y la verdad es que es muy lamentable ver a ese gran polemista hoy leyendo Yo no soy el tema de este debate. La ley, el decreto, de la manera más ridícula. Eso no es un debate, Pablo. Venir a leer la ley, el decreto. Yo no soy, eso no es debatir. Yo no soy el debate. Tú dijiste en ese artículo de 2017
que era entendible que si se metía al ejército a la seguridad pública, se ejecutarían acciones de guerra contra civiles, aunque estas fueran las peores. Eso no es una especulación, eso ya pasa en México. Este colectivo al que se refería Hernán, Seguridad Sin Guerra, particularmente Catalina Pérez Correa, desarrolló el índice de letalidad. México tiene un índice de letalidad en la intervención de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública más alto que los que se tienen en países en guerra, de entre 8 y 14 muertos por cada herido. En países en guerra es de 2 a 5 heridos por cada muerto. Es una catástrofe. Y en lo que planteaba Hernán del video del presidente, yo sí le contesto. El presidente está acostumbrado a debatir con beltrones, con la mafia del poder. A mí no me tiene que enseñar nada de eso. El presidente es una persona que él no va al supermercado, que él no le ha enseñado a sus hijos a trabajar, que no vive ordinariamente como dice en su discurso, no es una persona que cuide a sus hijos, que haga tareas domésticas, que aparta con su pareja las tareas del hogar, no es una persona más sencilla que yo ni que la inmensa mayoría de los mexicanos. Ese mito de que el presidente se da baños de pueblo, justamente tiene que ver con una construcción de un personaje que no corresponde a la realidad. El día que conozcamos al verdadero presidente, Jorge, y sus efectos, nos vamos a poder medir en distintas... Él estuvo acostumbrado a debatir Jorge, les tengo que pedir que me permitan ir a un corte comercial y ya estamos de vuelta. Menos de un minuto. Gracias, estamos de vuelta aquí en La Octava en un debate muy interesante con Xóchitl Gálvez, senadora por el PAN, Pablo Gómez, diputado por Morena, y Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano. Y yo les quisiera hacer otra pregunta. En este bloque van a tener una participación cada uno de 2 minutos. Hay una postura entre quienes defienden el decreto que se publicó esta semana, incluido el propio presidente, de que las acciones de los militares dependen de quién está al frente, que los militares reprimen y asesinan si así lo decide el comandante de las Fuerzas Armadas, y lo contrario, si el presidente busca el respeto a los derechos humanos de las Fuerzas Armadas, estos actuarían de manera distinta. Lo dijo de alguna forma esta mañana. ¿Qué podrían decir ustedes sobre esta visión? Y ahora empiezo contigo, Jorge Álvarez Maínez, por favor. Pues mira, para mí es importante el trabajo que sobre este tema han hecho Arturo Ángel, Alejandro Ope, varios especialistas y periodistas, que lo que han encontrado es que en realidad la conformación de la Guardia Nacional ha sido eminentemente militar. Si tú haces un diagnóstico de las personas que integran hoy la Guardia Nacional, el 80% de los elementos son militares, previamente formados como militares, adiestrados como militares, y que evidentemente tienen esa actuación. Lo decía Xóchitl Gálvez. Yo creo que algo que se ha hecho mal desde la sociedad civil en las grandes campañas contra la militarización es apuntar las baterías contra el ejército. El ejército es el primer perjudicado de una política que militariza la seguridad pública, que inició con Felipe Calderón y que quienes hoy aplauden la militarización del presidente López Obrador la denostaban en ese momento. Siguió con Peña Nieto, que incluso la quiso llevar a la Ley de Seguridad Interior, y en la que Pablo Gómez hizo estos artículos a los que yo me he referido en Aristegui Noticias, en Proceso, criticando esos proyectos de llevar a la ley la militarización, y que afortunadamente combatimos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y vencimos, y ganó el poder civil. Yo no soy de los que piensan que un solo mando, un solo jefe de las Fuerzas Armadas pueda hacer una diferencia fundamental. Es un problema de capacitación, de adiestramiento, y por eso yo decía al principio que para mí la solución es la vía civil. ¿Hay ejemplos positivos de esto? Sí, sí hay ejemplos positivos. Lo dio Alfonso Martínez en Morelia con el gobierno independiente que terminó justamente en el 2018. Hoy Leoncio Morán en Colima está generando un modelo de justicia cívica y de seguridad ciudadana que está dando resultados en Colima. En Escobedo, Clara Luz Escobedo. Estoy citando a políticos de distintos partidos que están formando policías y generando la ruta que yo creo que debería de darle seguridad a México. La ruta del presidente no da seguridad. Estamos teniendo 3,000 homicidios por mes. Es el gobierno con el mayor fracaso de inseguridad en la historia de México. Tiempo, Jorge Álvarez Maínez. Xóchitl Gálvez, por favor. Pues mira, yo básicamente quisiera utilizar las palabras del presidente de 2010, que dijo: hay que cuidar esa institución que es el ejército, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. Esto lo dijo hace 10 años y yo lo recuperaría. La verdad es que a mí me da muchísima tristeza
que por la disciplina, mi hermano es incapaz de decir algo ni en familia, pues tienen una formación de absoluta disciplina, de absoluto respeto a los mandos y a donde los manden van a ir. El problema es que desde mi punto de vista, cuando digo que es el primer respondiente es porque el ejército sí va a poder detener personas, Pablo, y el primer respondiente es el que detiene a la persona. Por supuesto que tiene dentro de las facultades del decreto la posibilidad de hacerlo. Tiene otras restringidas, pero esa sí la tiene. Mi visión es que tenemos que retomar, aunque cueste, el fortalecimiento de las policías municipales, las policías estatales, la Guardia Nacional, este maravilloso instrumento que le dimos al presidente y es importante que lo utilice. No lo tuvo Felipe Calderón, no lo tuvo Enrique Peña Nieto y yo hoy siento que la presencia del ejército es mucho mayor a como la tuvo Felipe Calderón. Y si nos quejamos del fracaso de la seguridad pública, creo que es muy riesgoso lo que está pasando. Vamos a culpar al ejército, vamos a desacreditar la única institución que nos queda, porque después del ejército ya no hay nada. A veces pienso, de verdad, que el presidente lo que quisiera es desaparecer al ejército por esta vía, por la vía de integrarlos a la Guardia Nacional, porque nunca, él se expresaba muy mal de los militares, es más, a los militares le dolían las expresiones de violadores de derechos humanos, de pertenecer en parte a la mafia del poder, a algunos mandos militares, pero yo ojalá me equivoque, pero creo que este decreto tendrá que llegar a la Corte y será la Corte la que defina. Si todo está bien, pues no pasa nada, es como la ley Bonilla, que se echó para atrás. Gracias. Vamos contigo, Pablo Gómez. Yo pienso que hay que sacar al ejército de las tareas de seguridad pública. En eso estamos, ya tenemos mucho tiempo en eso y tenemos ya una fecha de caducidad de su participación. Por lo pronto, no tienen todas las funciones de la Guardia, tienen solo algunas y siempre y cuando lo hagan junto con otros cuerpos de seguridad, ya sea la Guardia y cuerpos de seguridad locales. Lo que ha dicho el presidente en relación con qué, que esa es la pregunta del conductor, hay que hacerle un poco de caso también a él. Un poco. Yo pienso que tiene toda la razón. Es una verdad histórica del país. Siempre que el ejército reprimió, fue en el marco de una determinada política marcada por el Ejecutivo o bajo órdenes del Ejecutivo. No me digan a mí que un capitán o un general dio la orden el 2 de octubre, ¿no? O muchas otras represiones. Siempre fueron los civiles, porque México no ha tenido gobiernos militares desde hace mucho tiempo. Entonces, es verdad lo que ha dicho Andrés, y sin embargo, yo no soy partidario de, expresar elogios a las Fuerzas Armadas desde el Poder Civil. Yo no lo haría. ¿Quién dio la orden de Ayotzinapa, Pablo? También Ayotzinapa, en primer lugar fue Iguala, no fue Ayotzinapa. ¿Quién lo dio? La autoridad civil. ¿Quién? Bueno, pues el jefe de la policía. Fue la policía. Fue la policía la que detuvo a la gente y la que entregó a la gente. Tiempo. Está demostradísimo. Pablo, vamos a irnos un corte. Les pediría a todos los que nos están siguiendo, estamos abriendo una votación de quién ganó este debate. Ya estamos llegando al final. En mi cuenta de Twitter, @HernánGómezB, pueden ustedes encontrar un post ahí donde pueden votar por quién ganó este debate. Vamos a un corte y ya estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros. Estamos ya en la ronda final de este debate con Xóchitl Gálvez, Pablo Gómez y Jorge Álvarez Maínez. Por favor, voten. Ya hay 836 votos registrados. En esta última ronda quisiera pedirles si en 1 minuto y medio me pudieran dar una conclusión, algo que les haya faltado decir, alguna alusión personal. Pero también quiero decirles una pregunta que quizás, por si alguno de ustedes la quiere comentar.
Yo tengo la impresión de que este tema del ejército en las calles o no, depende mucho de si uno está en la oposición o está en el gobierno. Quizás quienes antes estaban en la oposición, hoy quieren a los militares en los cuarteles, y quienes antes los querían en los cuarteles, hoy los quieren en la calle. Es de esos temas donde tienen que ver con dónde se ubica uno. Vamos a empezar contigo, Pablo. Tan mal, no, ya la pregunta estuvo mal. Pero no es que le hiciéramos caso. Bueno, pero vamos a 1 minuto y medio, Pablo, por favor. Acabas de decir que le hagamos caso. Estamos contando. ¿Me ponen el cronómetro, por favor? 1 minuto y medio, Pablo Gómez. No, reitero que tu pregunta está muy mal hecha. Mira, nosotros seguimos pensando lo que pensábamos antes. Hay que regresar a los militares a los cuarteles. La seguridad pública es una actividad civil, tiene que ser disciplinada, eso sí, lo que no ha sido hasta ahora. Queremos una policía verdadera, al servicio de la justicia. Pero necesitamos hacerlo paulatinamente, ¿no? No lo podemos hacer de un día para otro. No tenemos una policía. Cuando llegó la 4T al poder, no había una policía en este país. No se puede entender eso. Si lo único que existía era las Fuerzas Armadas. No había más. En los estados tampoco. En los municipios mucho menos. Hay que reconstruir esto. Más bien construir. Ahora, pues nos va a costar mucho trabajo, sí. Si no entienden los de la oposición que estamos en una acción en la que se suponía que todos íbamos juntos, en la gradualidad, la progresividad, en la efectividad, etcétera, etcétera, y ahora ya no, pues ya no entiendo. Pero bueno, yo los llamo a que vayamos juntos, incluso buscando acortar ese plazo que dimos de 5 años. Tiempo, pues 4, Pablo. puede ser 3. Tiempo, Pablo. Bueno, a Pablo no le gustó mi pregunta, pero yo quisiera insistir y ahora plantearles la pregunta al revés. Xóchitl, Jorge, si ustedes estuvieran en el gobierno, ¿no estarían defendiendo lo mismo que está defendiendo Morena? Empiezo contigo, Xóchitl. Pero a mí me parece que Morena lleva prácticamente 2 años en el gobierno. No. Falta muy poco, perdón, Pablo, y sigue echándole la culpa al pasado. Cuando tú llegas a gobernar, sabes perfectamente qué vas a gobernar y en qué condiciones está el país que vas a gobernar. No te puedes hoy decir sorprendido de cuál es el estado de la Policía Federal. No te puedes ser sorprendido de qué está pasando con las policías municipales. Sabíamos perfectamente que estaban infiltradas por el crimen organizado. Fundamentalmente, yo vengo del ala trotskista de la izquierda, estuve en la LOM, y nunca vi con buenos ojos, y mi hermano siempre me decía, sigue de manifestante en la calle y un día te voy a detener, porque él ya era sargento del ejército. Finalmente, yo sí creo que no es el papel del ejército hacerlo de policía. Lo respeto, todo mi reconocimiento para el ejército, pero seguramente van a quedar como el juetero, porque cuando no hacen nada y la gente los apalea con escobas, pues no aplican la autoridad porque tienen miedo de aplicar la autoridad. Y si la aplican, también los van a señalar. Entonces creo que estamos poniendo en un grave riesgo al ejército, me preocupa, y siento que el gobierno no ha hecho absolutamente nada en este año y medio para fortalecer la Guardia Nacional. Lo único que ha hecho es dejarle al ejército que lo llene de soldados que se hacen pasar, les ponen el gafete y los ponen como guardias nacionales, y eso no va a resolver el problema de la inseguridad en nuestro país. Yo me sumo a sumar, como lo hice con la Guardia Nacional, del cómo sí. Ojalá también el presidente asuma esa postura de trabajar para regresar la tranquilidad al país. Tiempo. Jorge, por favor. Bueno, la senadora no me contestó, Jorge, pero tal vez tú me lo puedas contestar. Si estuvieras en el gobierno, ¿estarías haciendo lo mismo que está haciendo Morena en esta materia? Yo dije que no pondría al ejército en la calle. Nadie te va a decir, estando en la oposición, que haría lo mismo que el gobierno. No, si algo ha distinguido a Movimiento Ciudadano es la congruencia. Nosotros no acompañamos a Felipe Calderón en el proceso de militarización del país. Al contrario, lo combatimos. No acompañamos a Enrique Peña Nieto en ese mismo proceso, lo combatimos orgullosamente, y hoy estamos combatiendo los intentos de militarización del presidente López Obrador. Yo creo que hay una vía clara, que es la construcción de policías y la formación de todo un ambiente que combata, que reduzca la impunidad y que se aproxime al delito y se aproxime
a la visión de seguridad desde muy distintos ámbitos. Yo en eso coincido con quienes señalan esta incongruencia. El PAN habla mucho del populismo del presidente López Obrador, pero el PAN acompaña todas las reformas de populismo penal del presidente, como la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, que también es inconvencional y que también es el problema que hace que en México tengamos... Yo voté en contra. Tú sí, Xochitl, Pero el PAN, hay gente muy honrosa y hay gente que, y particularmente tú has sido una voz congruente en este sentido. Pero estos instrumentos de encarcelar pobres, de inundar el sistema penitenciario de pobres, toda esta política, el calderonismo está vigente y creo que la mayor decepción de los votantes del presidente López Obrador tiene que ver con eso, con que no haya cambiado ni el modelo económico neoliberal, ni el modelo estructural que reproduce la desigualdad, ni el modelo de violencia que se ensaña con los más pobres de este país. Tiempo, Jorge. Bueno, pues yo les agradezco mucho por haber participado en este debate y si me permiten, voy a leer el resultado de esta votación que en esta lancé ronda ya yo. no pude hablar yo. Pero ganaste así. Empezaste tú, No es representativa esa votación. No, ganaste, Pablo. Bueno, está bien, si no quieres ganar, digo, este resultado se puede deber a la naturaleza de mis seguidores. Votaron 1,150 personas. Pablo Gómez tiene 63.7%, sería el ganador de este debate. En segundo lugar estaría Xóchitl Gálvez con 25.8% y en tercer lugar Jorge Álvarez Maínez con 10.5%. Pero repito, Pablo. Puede deberse a la naturaleza de mis seguidores. Yo no gané absolutamente nada. La votación Esa es está abierta por maniobra 23 del horas. conductor que quién sabe cómo la hizo. Yo la desconozco, no me asumo, no estoy representado. No quieres ganar. No quiero ganar. Bueno, no quiero nada. Pablo no quiere ganar, pero ganó. Ahí está el resultado. Me parece que son encuestas mal hechas. Bueno, la próxima vez vamos a refinar nuestros métodos para que Pablo se quede contento. Pásale las preguntas primero para que te las valide, porque no le gustan para tus hacerle preguntas. propaganda a tu programa. Muchas gracias por haber participado en este esfuerzo y espero que se repita. Gracias.